Hola chicos, ¿qué tal? Nuevamente les traigo un video de log, retomando otra vez los videos de este gran juego, ¿no? Y esta vez les quiero mostrar el evento de continente versus continente, el CBC, ¿no? Me he creado una cuenta de invitado y he entrado justo en la final, que es entre el continente 4 y el continente 2, ¿no? Ahorita estoy en el continente 2. No es una cuenta solamente para hacer el video, ¿no? Bueno, eh, en el CBC, que es el evento, digámosles, el evento más importante del juego, ¿no? Actualmente participan 8 continentes, desde el continente 1 hasta el continente 8, ¿no? Todos luchan hasta llegar a la final, que en este caso han sido C4 y C2, ¿no? Entonces voy a explicar algunos detalles de este evento para que tengan en cuenta especialmente a los jugadores que recién se están uniendo, ¿no? Bueno, este es el campo de batalla, ¿no? Este es el campo de batalla. Como pueden ver, en la parte superior derecha está palpitando ese punto fosforescente. Está mi castillo. Esa zona es de la base del continente 2. Si se dan cuenta, en la parte inferior izquierda, en un cuadrado de color azul, esa es la base del continente 4, ¿no? De nosotros está en la parte superior, lado derecho, ¿no? Si tu castillo está dentro de ese recuadro, vas a tener el escudo divino. Es un escudo que te va a durar mientras estés en el campo de batalla. No te van a poder atacar, ¿no? Si sales de ese recuadro, eres vulnerable, te pueden atacar. Hay que tener en cuenta eso. Y siempre y cuando no salga de la base, vas a tener tu escudo divino. Cuando quieras atacar tú a un castillo, también tienes que salir fuera de la base. No te permite el juego atacar a un castillo porque estás dentro de tu base. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. A ver si hay alguien fuera de su base. No vemos a nadie. No, pero bueno, para que tengan en cuenta eso. Si van a atacar un castillo, tienen que estar fuera de la base. Para regresar al mapa normal de su continente normal, tienen que pasar una hora de haber estado en el mapa del campo de batalla, y viceversa. Si ustedes se van al mapa normal, tienen que esperar allá también que pase una hora para que vuelvan a regresar al campo de batalla. Para que tengan en cuenta esos detalles. Solo te puedes movilizar en el campo de batalla, te puedes teletransportar a cualquier zona usando el teletransporte de Alianza, que ya lo saben la mayoría, pero para los nuevos, que es este. Este es el teletransporte de Alianza, que lo puedes conseguir en la tienda de la Alianza, ¿no? A 50k de créditos o moneda de Alianza, como le llame. Para que tengan en cuenta también eso, muchachos. Vamos a ir ahora al tema de los puntos, las misiones. Este es el tablero. Allí pueden ver el detalle de los puntos del continente 4 y el continente 2. En este caso va ganando el continente 2 por el momento. Todavía quedan 12 horas. Aquí donde dice mata y hiere tropas, se refiere a obtienes puntos. Tu continente obtienes puntos por las muertes que tú ocasionas o heridos, ¿no? Obviamente del enemigo. Aquí en el punto 2, que es la casa del monstruo, se refiere a los puntos de las ciudadelas o santuarios también, ¿no? Que van ahí. Si tú capturas una ciudadela, se suman los puntos ahí en esa parte. La tercera, que dice tiempo
hasta el próximo campo de batalla se refiere a la matanza de los monstruos. Cuando tú matas a los monstruos, orcos, esqueletos, golem, los puntos se suman aquí. Y el último que dice reunir es la recolección de recursos, ¿no? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Todos estos puntos suman el general, que sería la parte de arriba, ¿no? La toma de las ciudadelas. Vamos a ver una ciudadela por acá. Están por aquí, para que lo vean. Aquí está. La primera toma de la ciudadela te da, a ver, te da 2 millones de puntos, ¿no? Y tiene una defensa también de 2 millones de tropas de T5, si no me equivoco. Sí, tiene una defensa de 2 millones de T5. Y cuando la alianza lo toma, te dan 2 millones de puntos que suman al acumulado. El santuario, ¿dónde están los santuarios? Están por acá. Los santuarios te dan 20 millones de puntos la primera toma. Y también tiene una defensa de 2 millones de T5, ¿no? Tener en cuenta también que otra, es que ya me estaba olvidando, los santuarios te dan 20 millones de puntos de la primera toma. Y cada minuto que pase, mientras lo mantenga, el continente que lo mantenga, cada minuto que pase le va sumando 10.000 puntos, ¿no? Las ciudadelas también. La primera toma te da 2 millones y cada minuto que pase te otorga 1.000 puntos, ¿no? Siempre y cuando tu continente lo mantenga. El Congreso, la primera toma del Congreso te da 100 millones de puntos y 50k de puntos por cada minuto que va pasando para la alianza que lo mantenga, ¿no? Tiene una defensa también de 3 millones de tropas de T5, ¿no? Esas son las estructuras que tienen que tomar en el juego. Las misiones, que lo tenemos acá en el campo de batalla, ¿no? La primera es recogida, que es el tema de la recolección, ¿no? Tenemos aquí las misiones de entrada, que ganas estas recompensas. 3 millones de recursos es el total para que ganes todas estas recompensas. Y tenemos aquí también una tabla de clasificación, ¿no? Mientras más recolectes, sube tu clasificación y puedes ganar estas recompensas que están en el lado derecho de su pantalla, como ven. El segundo es la caza de monstruos, que es la matanza, como le dije, ¿no? De monstruos, de orcos, esqueletos, golem. Ahí están las misiones o las recompensas de entrada y tenemos una también tabla de clasificación. Mientras más monstruos mates, mayor o mejor va a ser tu clasificación aquí en el tablero y puedes ganar estas recompensas, como ven. Gemas, los cofres dorados y las piezas legendarias, que son buenas para poder maxear tus tesoros. La incursión se refiere a los rallies de los Dekar, ¿no? También tienen sus misiones de entrada, sus recompensas de entrada y su tabla de clasificación, que también te dan otras recompensas. Mientras más hagas rally a los Dekar, mejor, ¿no? En este caso, quien va liderando es Vegeta del continente 2, ¿no? Un hispanohablante también fuerte. Ojo que solamente aquí entra los rally a los Dekar. Los dragones no cuentan, para que tengan esa duda. Siempre me han preguntado, no cuentan los dragones, solamente los Dekar. Matar o herir tropas también tienen sus recompensas de entrada y su tabla de clasificación. También, mientras más tropas mates o hieras,
mejor va a ser tu clasificación. Curar tropas también cuenta. Esas son las tropas que tú curas, ¿no? Mientras más cures, más va a subir tu clasificación en el tablero, ¿no? Ojo que en este evento del CBC, tus tropas no mueren, ¿no? A diferencia de los ataques que normalmente se dan en el campo normal, ¿no? Si te atacan, cierta cantidad de tropas van al hospital y cierta cantidad de tropas mueren, ¿no? En este caso no. En este caso todas tus tropas van al hospital. Ahora, si tu hospital se llega a llenar y recibes otro ataque, ahí sí se mueren tus tropas. Por eso siempre hay que tener en cuenta eso, de que cada vez que tú ataques o recibes un ataque, estar pendiente del hospital. Porque si se te llena, las otras tropas ya no van al hospital, ¿no? Porque no hay espacio y automáticamente mueren. Entonces siempre tienen que estar curando. Este evento demanda mucho aceleradores de curación, ¿no? Demanda mucho. Por eso siempre hay que ahorrar los aceleradores de curación y no usarlos en el campo normal, en los eventos de los santuarios, cuando ataques a los monstruos normales. De preferencia déjelos que pase el tiempo y solo se vayan curando. Y ahorra siempre tus aceleradores de curación para este evento, ¿no? Que tiene buenas, buenas recompensas, ¿no? Al final, al final de todo el evento, que termina en 13 horas, el sistema te manda un correo con las recompensas del reino, ¿no? Dependiendo de la clasificación. Voy a entrar en mi otra cuenta porque ahí tengo un correo anterior. A ver un ratito. El correo lo tengo por acá, a ver, sistema. Por acá lo tenía. Aquí está. Al final del evento, el sistema te envía este correo con las recompensas, ¿no? Ahí está la tabla de clasificación, el primer puesto del CBC pasado, en este caso este correo del evento pasado, que quedó en primer puesto el continente 5, en segundo quedó el continente 2 y en tercer lugar quedó el continente 1. Estas son las recompensas continentales y premio del guerrero. Ahí está. En este caso mi cuenta está en C8, somos el continente más nuevo de este evento. No estamos un poquito en desventaja porque la mayoría de los otros continentes tienen más tiempo, ¿no? Y tienen más T5 que nosotros. Pero ahí estamos poco a poco subiendo, mejorando. Esas son las recompensas que recibes, las recompensas generales. Entonces, chicos, esta ha sido una explicación corta o básica, llamémosle así, del evento del reino. No es un evento donde requiere mucha actividad de las alianzas del continente, ¿no? Entonces, los invito a los jugadores nuevos, ¿no? Que vengan al continente 8. Es un continente donde no hay guerras, hay paz, hay varias alianzas hispanas, son 3 alianzas hispanas, ¿no? Y poco a poco están llegando más jugadores y nos conviene para los eventos del CBC, ¿no? Somos uno de los pocos continentes que hay paz, ¿no? Y llevamos una buena relación con las demás alianzas. Entonces los invito a los nuevos jugadores y a aquellos que me están siguiendo en mi canal, que están en otros continentes, los invito a venir al continente 8, ¿no? Bueno, chicos, eso ha sido todo. Cualquier duda, consulta, me deja un comentario y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.